Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación hay entre el ADN? ¿Qué relación hay entre el ADN y lo que nosotros vemos? Entonces, nosotros decimos, bueno, un fulano tiene un color de piel, pero el color de piel está representado por algo, hay algo que le da el color a la piel. Bueno, no, yo estudié, lo que da el color a la piel es la melanina. Cuanto más melanina tengo, tiene un sujeto, más oscura es la piel. Cuanto menos melanina, más blanca es la piel. Muy bien, fenómeno. Entonces hace que el color de la piel está dado por la melanina. Bueno, y eso está en los genes. Bueno, ¿y qué significa que eso está en los genes? Sí, está en los genes, pero yo quiero saber cuál es la relación. Entonces tengo que saber para qué sirve ese gen que está hecho de ADN. El ADN está hecho de partes que se llaman genes, y vamos a ver qué es un gen. Entonces, para encontrar cuál es la relación entre características y otras cosas que vamos a ver ahora, y el ADN, tenemos que saber para qué sirve el ADN. Y el ADN tiene básicamente dos funciones. Solo puede hacer dos cosas. Nos olvidamos, y acá me incluyo yo. El ADN puede hacer solo dos cosas. Una de las dos cosas que puede hacer es replicarse a sí mismo. Profe, ¿Sí? perdone, ¿puede compartir la pantalla? Sí, pero por ahora no estoy mostrando nada. ¿Por qué me decías? No, ya sé, para anotar lo que está en la diapositiva y mientras ir anotando lo que usted dice. Bueno, No, algo para estar más organizada. Bueno, te pongo lo que tengo ahí adelante, pero como no es exactamente de lo que voy a hablar eso, no importa, pero si querés ponemos una, total, no cuesta nada. Ponemos la que más te guste, claro, porque en realidad lo que voy a hablar no es exactamente eso. Va a tener relación, pero lo que voy a hablar no es exactamente eso. Bueno, ahí No, ya sé, pero es para estar más organizada y después hacer... Bueno, está bien, ahí está la diapositiva. Gracias. No hay problema. Bueno, entonces, decía, el ADN tiene dos funciones básicas. Una es el de replicarse a sí mismo. ¿Para qué? Para garantizar que cuando una célula se divide en dos, las dos células en que se divide esa célula obtengan la misma cantidad de ADN que la célula que las originó. Entonces, si yo tengo una cantidad de ADN y quiero fabricar dos células y que tengan el mismo ADN que la original, obviamente voy a tener que hacer una copia primero del ADN, porque si no, una se va a llevar la mitad y la otra la otra mitad, y no va a ser el mismo ADN que tenía la original. Quiere decir que lo primero que tengo que hacer es... Espere que le ponga... Ahí está. Entonces lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Es duplicar el ADN antes de dividir una célula. Bueno, ese proceso de duplicación del ADN es una de las tareas del ADN, saber duplicarse a sí mismo. Para duplicarse el ADN, ¿qué hace? Se desenrolla, queda como una tira de dos cadenas, ¿está bien? Y esas dos cadenas se separan, se van separando por segmentos, y se van complementando las bases y se va copiando un nuevo ADN. Y así se hace con cada uno de los millones de bases que tiene el ADN. Cada uno de los millones de bases que tiene el ADN se copia de una cadena original, que es una de las dos que se dividieron, y se va formando ADN nuevo. Al término del proceso, obtengo un ADN que se abrió todo en dos cadenas y fue complementado dos veces, una en cada cadena, y por ende terminé formando dos cadenas dobles iguales a la original. Hasta ahí se entiende. Duplicación. ¿Está bien? Es una duplicación. Bueno, o sea, ¿para qué sirve el ADN? Para duplicarse. ¿Cuál es la finalidad? Que las células que
se obtengan en una división celular tengan el mismo ADN que la célula original. ¿No? Eso es duplicación de ADN. Eso me explicaría la parte de código genético de transmisión. Es decir, esto me dice, bueno, no sé para qué sirve el ADN, pero sé que es un código y que todas las células del individuo tienen ese código. Entonces, para que cada célula tenga ese código, cuando se formó esa célula, tuvo que haber adquirido el código de la célula que le dio origen. Y para eso la célula que le dio origen tuvo que obligatoriamente primero duplicar ese ADN. Bueno, ¿se entiende? Entonces, una célula madre, está bien, es como si yo tuviera no sé, tengo estoy adentro de un globo, ¿no es cierto? Y tengo un papel en la mano. Y el papel dice, buenas noches. Ahora, ¿qué hago? Quiero obtener 2 globos que tengan adentro un papel que diga buenas noches. Bueno, tengo que duplicar el globo y además tengo que duplicar el papel que diga buenas noches. Porque si no, cuando tenga 2 globitos, no voy a tener uno que diga buenas noches, voy a tener uno que diga buenas noches y el otro nada, o uno que diga buenas y el otro noches. Pero bueno, la cuestión es que entonces tengo que duplicar para poder obtener las células hijas, para este caso lo mismo que las células madre. Bien, eso se entiende, duplicación y duplicación del código. Bueno, pero eso no me explica para qué sirve el código. Y entonces vemos para qué sirve el código. Sarán. Nuestras células están hechas, tienen macromoléculas dentro. ¿Cuáles son las macromoléculas de las células que constituyen las células? Proteínas, Proteínas, lípidos, hidratos de carbono, y ácidos nucleicos. Carbono, Y hace ácidos. Los ácidos nucleicos, bueno, ya estamos estudiando para qué sirven. Estamos viendo ahora para qué sirven los ácidos nucleicos. Los lípidos tienen algunas funciones que hemos visto, y después vamos a volver más adelante sobre los lípidos, pero tienen funciones energéticas, de reserva, pueden servir como señales, perfecto, bárbaro. Los glúcidos son principalmente fuente energética o se unen a un lípido o una proteína para constituir una nueva molécula glucoproteína o una nueva molécula lipoproteína y cada una, glucolípido, y eso tendrá una función determinada. Pero ¿para qué sirven las proteínas? Y ahí estamos. En realidad lo que me interesa es eso, ¿para qué sirven las proteínas? Tratemos de enumerar de nuevo para qué sirven las proteínas. A ver, esto lo habíamos enumerado alguna vez. ¿Para qué sirven las proteínas? función estructural, Estructura, muy bien. ¿Qué más? la energía. ¿Qué cosa? para el sistema inmunitario. Bueno, inmunidad, vamos a poner inmunidad. ¿Qué más? Transporte, Transporte, bueno. ¿Qué más? Me falta algo muy importante. Regulador era. Bueno, señalización y regulación, perfecto. función catalítica, Función catalítica. ¿Y qué quiere decir función catalítica? O sea, ¿qué proteínas tienen función catalítica? Las Enzimas. enzimas. ¿Y para qué sirven las enzimas? Son catalizadores biológicos. Y entonces, catalizar reacciones, claro, sí, por supuesto. Son catalizadores. ¿Aceleran la reacción? ¿Cómo? Forman productos. Bueno, forman productos, ¿Aceleran la reacción? aceleran reacciones químicas, permiten que se lleven a cabo reacciones químicas. ¿Cuáles?
Para degradar glucosa, ¿se necesitan enzimas? Sí. ¿En nuestras células? Sí. Bueno, Sí, un ejemplo. que degradan carbohidratos y proteínas. Un ejemplo de una enzima. Las enzimas. Cualquiera, en cualquier parte del proceso. Por ejemplo, entra la glucosa a la célula y... En la digestión. Enzimas digestivas. No estoy hablando de Digestión. glucosa que para que... Me dice, le pregunto, ¿en la glucólisis se necesitan enzimas para la glucólisis? Glucoproteínas. ¿Se necesitan enzimas para degradar la glucosa? ¿En qué se transforma la glucosa? ¿Cuál es el proceso cómo se llama el proceso de degradación de la glucosa? Glucólisis. Glucólisis, bueno. La primera parte se llama glucólisis. Perfecto. ¿Y en qué consiste la glucólisis? ¿Degradar glucosa en piruvato? En transformar glucosa en piruvato. Ujú. ¿Y qué significa transformar glucosa en piruvato? ¿Cómo se transforma glucosa en piruvato? ¿Puedo transformar glucosa en piruvato en un vaso, adentro de un vaso de vidrio? No, necesitas de esas enzimas, por ejemplo, necesitas primero de la exoquinasa, que es Por una de las ejemplo, una enzimas. exoquinasa para fosforilar la glucosa y la transformo en glucosa 6-fosfato, después tengo que transformar glucosa 6-fosfato, después la transformo en glucosa 1-fosfato, después la transformo, la corto en dos, la transformo en piruvato, o sea que necesito cada proceso químico que se produce es un proceso individual y cada uno necesita una enzima. ¿Se puede fabricar piruvato a partir de glucosa dentro de un vaso de vidrio? Sí, pero es un proceso que lleva mucho tiempo. Dentro de las células esto se produce en cuestión de milisegundos, gracias a que están las enzimas. Cada reacción química que hago necesito una enzima. Las enzimas son herramienta, son la herramienta de la célula. Quiero hacer glucólisis. Bueno, para hacer glucólisis necesito enzima y obtengo, con glucosa y enzimas, obtengo el piruvato. ¿Y qué hago con el piruvato después? Para obtener energía, porque en realidad puedo hacer otras cosas. ¿En qué lo transformo? Lo transformo. En energía. Bueno, sí. En ATP. El paso, sí, lo transformó en ATP, pero ahora voy a algo más puntual. Tengo piruvato y el piruvato se transforma en energía automáticamente. Se prende fuego. O se transforma en acetil-CoA. Acetil-CoA. Ajá. Y entonces, ¿cómo se transforma en acetil-CoA? ¿Por magia? Por supuesto, Harry Potter forma en cada uno de nuestros cuerpos acetil-CoA. No sucede así. ¿Y cómo se forma el acetil-CoA con piruvato? Se le retira un grupo carboxilo. Al unirse Bueno, con sí. NAD. Bueno, ¿y cómo suceden estas cosas? ¿Por magia? Son procesos enzimáticos. La acetil-CoA sintetasa es una enzima que va a intervenir en la formación de acetil-CoA a partir del piruvato. Si no, no puedo formar piruvato. Y después que tenga el piruvato, ¿qué hago? Después que tenga el acetil-CoA, ¿qué hago con el acetil-CoA? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Y en qué consiste el ciclo de Krebs? Son reacciones químicas. Es un ciclo en el cual, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es decir, es un ciclo
en el cual la molécula de acetil-CoA va interactuando con moléculas del ciclo y se va transformando, y a medida que se va transformando se obtiene dióxido de carbono y se obtiene NAD reducido y FAD reducido. Ese proceso de cada pasito, pasarlo de citrato a isocitrato, a conitato, citrato, isocitrato, mavelonato, a todo el ciclo, cada pasaje, ¿de qué requiere? Para pasar de sustancia A la B. Requiere de enzimas. Una enzima. De enzimas del ciclo de Krebs. ¿Sí? O sea que no se puede llevar a cabo el ciclo de Krebs si no hay enzimas. La consecuencia final, obtengo NAD, FAD, que van a la cadena respiratoria. Y ahí que encuentran citocromos. ¿Y qué son los citocromos? También son enzimas. ¿Y qué hacen? Permiten la liberación de energía. ¿Para qué? Para que otra enzima, una ADP con fosfato, la ATP sintetasa, y obtengo ATP. ¿Y el ATP para qué lo uso? Para lograr energía. Sí, bueno, para obtener energía, pero tengo que tener una enzima que se llama ATPasa para poder degradarlo. Porque si no, el ATP solo no sirve para nada. Entonces el ATP lo necesito para la síntesis de, no sé, de glucosa. Bueno, no me sirve el ATP solo. ¿Está bien? Tengo que tener ATP y una ATPasa, porque si no el ATP no va a liberar su energía nunca. O sea que cada proceso de nuestro organismo requiere de una enzima. ¿Está bien? Si tengo que sintetizar proteínas, ¿qué tengo que hacer para sintetizar proteínas? ¿Qué es una proteína? ¿Qué es una proteína? Es una cadena de aminoácidos. Para poder sintetizar proteínas, tengo que unir aminoácidos. Esa unión entre los aminoácidos, que es una unión aminoacídica, esa unión la lleva a cabo una enzima. Si no tengo enzima para fabricar la unión aminoacídica, no puedo obtener cadenas de proteínas. O sea que cada función, cada cosa que pasa en la célula necesita de enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Proteínas. ¿Y qué son? ¿Cómo? Proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Son cadenas de aminoácidos. Quiere decir que las propias proteínas, que son cadenas de aminoácidos, tienen un grupo de proteínas que tienen como función fabricar también proteínas. Porque las enzimas hacen todo, sirven para fabricar proteínas, para fabricar lípidos, para fabricar lo que fuera, o para degradar lo que fuera. Entonces las enzimas, que son proteínas, son la herramienta para hacer todo lo que se necesita en la célula. Por otro lado, la estructura de la célula también son proteínas, que fueron armadas por enzimas también, por supuesto, pero ahora se formaron proteínas con forma de esqueleto, y me mantienen la forma y la estructura de la célula. Y después cumplirán el resto de las proteínas, cada una función. ¿Pero a qué viene esto? Viene aquí, las proteínas son absolutamente fundamentales para determinar la forma de la célula, para determinar el trabajo que hace la célula, para determinar el tipo de célula en el que se transformó algo. ¿Está bien? ¿Qué diferencia? A ver, ¿qué se les ocurre? Una diferencia que se les ocurra entre un hepatocito y una neurona. La funcionalidad. Bueno, y más puntualmente, no sé la forma. por ejemplo, una neurona, un hepatocito, esto lo sabe cualquiera, que les voy a decir, esto que les voy a decir lo sabe cualquiera, por eso les pregunto. ¿Un hepatocito puede fabricar bilis? No. Sí. Bueno, sí, puede. Es una de las funciones de un hepatocito, fabricar bilis, la bilis del hígado. ¿Está bien? El hígado fabrica bilis, la fabrican los hepatocitos.
Muy bien. La bilis puede ser fabricada por hepatocitos. ¿Puede ser la bilis fabricada por una célula, por una neurona? No. La neurona no puede fabricar bilis. ¿Y por qué no puede fabricar bilis una y la otra sí? Porque Porque, especificidad que tiene cada una de ellas. ¿Por la qué? Especificidad, o sea, una de ellas es, los hepatocitos son para fabricar bilis. ¿Y qué es lo que lo determina? Y las porque A ver, ¿qué Una- es lo que determina? Sí, ¿qué es lo que determina que el hepatocito fabrique bilis y tenga esa función y la otra no? que que los hepatocitos son células polarizadas. No, eso no me dice por qué fabrica en el bilis. lugar donde se ¿El encuentra. ADN no órgano. es el que les otorga su estructura y función? Pongámosle, pero no me contesta la pregunta de por qué uno fabrica bilis y el otro no. Excepto que me expliquen por qué. Porque están por donde, al lugar Por donde, el órgano. o sea, si los hepatocitos están en el hígado, una de las Sí, sí. funciones, Pero no ¿cómo? me explica, sí, pero no sé. Pero Sí, eso no me no está entiendo. explicando lo que pregunto, porque si ustedes me lo preguntan eso a mí, me dicen, ¿por qué el hígado? Imagínense la misma pregunta que me hacen a mí. ¿Por qué el hígado fabrica bilis y la neurona no? ¿Por qué la célula hepática fabrica bilis y la neurona no? Y porque el hígado está en el abdomen y la neurona no. Bueno, pero eso no me está explicando. De hecho, hay neuronas en el abdomen también. O sea, ¿y cuál es la explicación ahí? No está la explicación en eso. La explicación está en lo intrínseco del asunto. Si yo tengo que fabricar bilis, tengo que tener reacciones químicas que fabriquen bilis. Porque la bilis no se fabrica mágicamente con una vara mágica. Se fabrica a partir de precursores y se obtiene un producto a partir de sustratos. ¿Y quién tiene que hacer la bilis? Enzimas. ¿Y quién tiene la enzima? El hígado. Entonces, el hígado tiene enzimas para hacer bilis y en la neurona no. Esa es la diferencia de la función. Miren cómo entonces las proteínas determinan la función. Las proteínas que tenga una célula determinan su función. A su vez, el citoesqueleto del hepatocito se organiza diferente de la neurona y por eso tienen diferente forma. Entonces las proteínas dan función, dan forma, ¿está bien? Quiere decir que el tipo de enzimas que tenga y el tipo de proteínas que tenga cada célula determina qué es lo que hace esa célula. ¿Está bien? Cada célula tiene una función que es específica dada por las proteínas que tiene adentro. Quiere decir que si la neurona tuviera las enzimas hepáticas, fabricaría también bilis. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Ahora, la neurona ¿fabrica enzimas para fabricar bilis? No. No fabrica enzimas para fabricar bilis. ¿Y el hepatocito? Sí. Bueno, entonces lo que tengo que ver es por qué uno tiene unas enzimas y la otra no. Entonces analizo qué son las enzimas. Son proteínas. Entonces quiere decir que el hepatocito tiene un tipo de proteínas y la neurona tiene otro tipo de proteínas. Sí. Algunas son comunes, pero otras no. Hay enzimas que son comunes, o proteínas que son comunes entre el hepatocito y la neurona, y otras que no. Entonces ahora me tengo que preocupar por las proteínas. Quiere decir que las proteínas me están dando la función y la forma básicamente. Bien. Entonces tengo que analizar de dónde salen las proteínas. Las proteínas son conjuntos de aminoácidos que están engarzados en una secuencia. Sí. ¿Y quién dispone esa secuencia? Porque para que yo tenga la enzima que hace glucólisis, cualquiera de las enzimas de la glucólisis, para que tenga esas enzimas, es decir, para que tenga esas proteínas tuvieron que haber sido ensambladas de una manera.
Porque si yo ensamblo aminoácidos de una manera y de una forma y luego ensamblo esos mismos aminoácidos de otra forma, o uso otros aminoácidos, entonces lo que obtengo se llama también proteína, pero no es la misma proteína, es otra. ¿Cómo? Profe, Sí. a las 11 tenemos la próxima clase. Sí. Bien. Entonces, las proteínas determinan la función, pero a su vez, las proteínas son secuencias de aminoácidos que alguien tiene que determinar cómo es esa secuencia. Hoy les digo, quien determina las secuencias de los aminoácidos es el ADN. Después vamos a ver cómo. Pero entonces, ¿por qué el ADN da características a las células y a la persona en total? Simplemente porque el ADN sirve para determinar las secuencias de aminoácidos que forman cada proteína de cada célula del cuerpo. Bueno, lean este tema, léanlo, vayan leyéndolo, así la semana que viene lo resolvemos. El domingo nos vemos a las 20 horas. Muy bien. Profe. Adiós. profe, nos vemos. Adiós. Gracias, chao. ¿Por qué? Adiós. Bien.